Sean bien llegados a esta sala de conferencias de tu sacra sexualidad para un encuentro con las sacras enseñanzas del maestro Hakim Zeus y Samael Juan Bator Weor. Hoy en voz de nuestro querido Esparabel Harsistater. Maestro, ¿nos regaló un saludito? Claro que sí, venerable hermandad, nuevamente gratísimas a su merced por el tiempo, por su disposición y igual inti a los seres que se van conectando en este hoy. Entonces, pues podemos ya dar inicio a la conferencia y en la medida que los seres se vayan conectando, pues van. Claro que sí. Entonces vamos a iniciar con el pie derecho. Voy a ofrendar la oración. En nombre de Peticel, amadísimo Padre Jehová, creador de todo cuanto existe. Queremos agradecerte por este hoy, por ese maravilloso día de Sabbat que nos has ofrendado para aprender de tu palabra. Gratísimas, amadísimo Padre, por cada una de las bendiciones que nos ofrendas en cada uno de los días de nuestra viteria. Gratísimos por nuestra salud, por nuestra labor, por nuestra disertación y por nuestro hogar. Danos de mucha sabiduría para poder comprender estas grandes enseñanzas que nos ofrendas el día de hoy a través de las voces de los maestros. Dales también de mucha abundancia y prosperidad para que puedan continuar con esta hermosa labor. Gratísimas, amadísimo Señor, por los aliciertos que has puesto en nuestras mesas. Y bendice también a los campesinos que a través de sus labores diarias es que tenemos nuestras comidas en cada una de nuestras mesas. Te pedimos también por los seres por el maestro Hanken Unceo Sinuseo y Samael Juan Batorbeor, que donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, tengan de mucha abundancia y prosperidad en sus vidas y que puedan volver a este que es su hogar. Te lo pedimos esto y mucho más en el nombre de tu Hijo amado, que vive el Cristo, Ahom Omser. Bueno, maestro, ahora sí, la sala es suya. Adelante. Listo, bien, gratísimas. Bueno, este es un tema que ya habíamos iniciado bueno, creo que hace 15 días, ¿cierto? Y vamos a continuar hablando de la circuncisión o la circuncisión del corazón. ¿Por qué se hace tan importante esta circuncisión del corazón? Voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos la clase anterior, en la cual decíamos que siempre se conocía y se ha hablado acerca de la circuncisión del prepucio o la circuncisión del miembro, y que fue un mandato que se dio y que aparece en la Torá o aparece en el Antiguo Testamento, en el cual Dios le dice a Abraham, le dice que tenían que circuncidarse. Entonces hay una tradición en la cual los niños son circuncidados a los 8 días. Eso tiene un porqué, tiene un significado, porque los 7 días están ligados sobre todo a la fisicalidad. Empero el 7, pero el 8 tiene que ver con el infinito, con conectarnos con unas fuerzas mucho más allá. Entonces se tiene la costumbre todavía en el cual se corta el prepucio en derredor y queda el falo o el glande descubierto. Eso tiene una connotación espiritual mucho más allá de pronto de lo que de pronto se ha enseñado y las gentes piensan que era solo por limpieza y por higiene, pero va mucho más allá. Maestro. Maestro. Bueno, gratísimas por estar aquí presentes a todos. Vamos a esperar un ¿Aló? momentito. Aló, ahora sí, maestro, lo escuchamos. Sí, digo que voy a pedir licencia porque este celular con el que me encuentro a veces no tengo como mucha buena señal y no me pude conectar por el, Pero el por el PC. PC. Entonces, en cualquier momento su merced me indica de que no se me está oyendo. Entonces Claro les que sí, decía, maestro. gratísimas, que lo de la circuncisión tiene una connotación mucho más allá de pronto de lo que de pronto la gente cree que es solo cortarte el prepucio. Y muchos decían que era por higiene. No es tanto así, sino que hay unos secretos. Se sabe que a nivel físico hay unos gérmenes, bacterias, virus, y a nivel espiritual también hay ciertas entidades de tipo astral. Esas entidades saben
que el hombre, el ser humano, tiene unos puntos de poder, y uno de esos puntos de poder es la boca, y otro de ese punto de poder que tiene el hombre y la Eva o la mujer es la porcel sexual. La boca, les decía que hay un principio hermético que dice que así como es arriba es abajo y así como es abajo es arriba. Y la boca representa la sexualidad superior. Y si miramos la boca, les decía la semana pasada que es como un andrógino, que el andrógino tenía los dos sexos. Era un hombre y una ava, o una ava y una eva que estaban unidos. Eh, y tienen el poder de crear. Hay un poder inimaginable en el andrógino. Y la boca representa ese andrógino. Los labios representan la porcel femenina y la lengua representa la porcel masculina. O sea, hay un útero creador y un falo creador ahí. Y con la boca, por eso se dice que el verbo tiene poder. Con la boca podemos crear, pero también podemos destruir, porque es una espada que tiene doble filo. Es más, la campanilla que tenemos los seres humanos está representando ese clítoris que en un principio hace millones y millones de heliocrones antes de la separación de los sexos que nos muestra la Biblia en el libro del Génesis o Bereshit. Ese clítoris que hoy tiene la Eva eh, llegaba a la porcel del cuello del útero. O sea, había un circuito cerrado, o sea, el andrógino tenía el circuito cerrado y por eso en ellos no estaba el deseo de fornicar, de perder la energía. Él mismo se fecundaba, el papá mamá de ahí salía como un ovo, ellos fecundaban y posteriormente eh, era un papá mamá el que alicertaba a ese ser que iba posteriormente, con lo que nos habla las Sagradas Escrituras de que Dios hizo caer en sueño a Adán, o sea, al hombre andrógino, no el Adán hombre, sino el andrógino perfecto, y de ahí sacó, de la costilla sacó a Eva. Entonces en el verbo tenemos un poder allí, y también hay que circuncidar el verbo o el circuncidar la boca. Y circuncidar la boca es guardarnos de decir malas palabras, es no hablar mal del hermano, es decir, procurar en lo posible decir palabras siempre para enaltecer, para engrandecer, para alabar, para darle ánimo a una persona más que por rebajarlo, porque ahí no estaríamos cumpliendo con la circuncisión de la boca. Y así como se cumplía o se cumple la circuncisión del prepucio, del miembro, asimismo se debe de cumplir la circuncisión de la boca. O sea, el que cuida una debe cuidar la boca. Entonces esas entidades o esos virus a nivel astral, a nivel espiritual, o sea, no en tridimensional, sino en otras dimensiones, atacan esos puntos. Uno es la boca y el otro es el miembro, la porcel sexual. Por eso se hacía la circuncisión, porque en la circuncisión hay un poder, porque es como un recorderis, es como poner una marca ahí en el cuerpo, indicándole al ser humano, a la persona, al hombre, de que si él sabe guardar lo que ahí está, entonces va a poder tener la alianza. Por eso a la circuncisión se le conoce también como una alianza, un pacto que Dios hizo con Abraham. Pero la gente solo piensan que era cortarse el prepucio porque no había agua. Y eso no es tan así, porque recordemos que cuando ellos empiezan a hacer las travesías en el desierto, allí no se practicó más la circuncisión, solo hasta que Josué ingresa a Nueva Inti y cruza el río para ingresar a la tierra prometida, es cuando se le da la orden a Josué de iniciar Nueva Inti y la circuncisión. Entonces en la circuncisión hay un poder y está ligada a la castidad, o sea, a la no pérdida de la energía sexual. Es como un recorderis que le decía al hombre, ojo, cuidado, que allí, si lo sabes utilizar, vas a mantener el pacto con el Señor. O sea, aquel que guarda su semilla, aquel que no desperdicia su semen, sus chispas, porque recordemos que el semen son chispas divinales, son luz que se ha condensado, y el ser humano meneste convertir esa energía nueva inti en luz, es convertirnos nuevamente en los alquimistas medievales que convertían el plomo en oro. Está representado por esa energía sexual o esa energía genética. Por eso los hombres castos y los hombres sacros han sido pintados por los artistas en todos los tiempos con una aureola en su cabeza. Esa aureola indicaba de que ellos han sublimado esa fuerza sexual, han sublimado esa energía sexual, que son chispas de luz, y hay que subirlas al tálamo, hay que subir a lo más alto, a la cabeza,
y hacer tesoros en los cielos, donde ni el orín ni la polilla os lo corroe. Eso es la circuncisión. Un hombre que actualmente se corta el prepucio. Hola, licencia, ¿me están oyendo? Sí, maestro, fuerte y claro. Ah, licencia, pensé que no. Un hombre que actualmente se corta el prepucio, pero no esté en castidad, o sea, pierda su energía, de nada le sirve esa circuncisión. Además, los judíos dentro de sus tradiciones, la circuncisión no lo hace cualquier persona, tiene que ser una persona consagrada, dedicada. El que hace la circuncisión tiene que ser una persona eh, que guarde los mandatos, los misbot, que tenga temor de Dios en el sentido de guardar los mandatos. Y cuando se hace el corte del prepucio, entonces esa persona se concentraba en unos nombres de Dios para quitar ciertas trabas o amarres o clipoc que están ahí, porque esas fuerzas se agarran de ahí, esas entidades, virus a nivel astral se pegan ahí. Ellos se lo quitaban y es como quitarle fuerza a esas entidades. Eh, se hacían cuatro o se hacen cuatro cortes que representan conexiones con cuatro mundos del árbol de la vida. O sea, el árbol sefirótico tiene cuatro que son cinco: el mundo de Asilut, el mundo de Beriat, el mundo de Yetzirat y el mundo de Asilut, o sea, el mundo de licencia, el mundo de la acción, el mundo de Asia, o sea, este mundo físico. Y cuando se hacían esas circuncisiones es como si la persona le quitaran unas trabas a nivel espiritual. Así como hay cegueras a nivel físico, a nivel espiritual también hay cegueras, hay impedimentos que impiden. Y con la circuncisión se lograba eso, pero está ligada, siempre va a ir ligada a la castidad, a la mutacel de esas aguas de vida, de esa energía sexual. O si no, no va a servir. Maestro, hemos perdido un poquitico su voz. Maestro, ¿su merced me escucha? Hola, hola, hola. ¿Su merced me Ya. oye? Sí, señor, ahora sí. Gratísimas. Hay una circuncisión que la que vamos a hablar, que es la circuncisión del huerzón. Está la circuncisión de la boca, cuidarnos de lo que decimos. Es más, está la circuncisión del oído. No ir, no estar en lugares donde se habla chisme, no estar en lugares donde se está hablando mal del otro, no estar en lugares donde se emiten sonidos que hacen que la persona pierda la comunicación con Dios o la conexión con la divinidad. Hay que alejarse de eso, y allí se aplica también la circuncisión del oído. Está la circuncisión de la mente, en el cual tenemos que circuncidar aquellos pensamientos negativos de maldad, de odio que tenemos que circuncidarlo. La circuncisión de la boca, la circuncisión que representa el sexo superior, y la circuncisión del prepucio que representa el sexo inferior. Pero hay una circuncisión que es importante, y aún más importante, porque si se cumple esa y no se cumple la circuncisión del huerzón, de nada sirve. Y para tener la circuncisión del huerzón, se meneste tener limpieza y pureza espiritual. Voy a leer aquí algunos versos eh, en la Biblia, en la Torá, donde se habla de esa circuncisión y casi no se habla de ella. En el libro de Barín o el libro de Deuteronomios dice lo siguiente: He aquí al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. O sea, está hablando de dimenseles. La Gea y todo lo que en ella hay. Sin embargo, el Señor se agradó de tus padres, los amó y escogió a sus descendencia después de ello, es decir, a vosotros, de entre todos los pueblos, como ser hoy. Circuncidad pues vuestro huerzón y no endurezcáis más vuestra cerviz. La circuncisión del huerzón, ¿hasta ahí me están oyendo bien? Así es, maestro. Listo, gratísima. Maestro, lo acabamos de perder. Ya, maestro, licencia, no lo escuchamos. Hola, hola, hola. Ahora sí, maestro. Sí, como les decía, voy a tener exiges
eh, porque con el celular, con el PC no pude conectarme y con el celular tengo ese exiges que de desconectar por mocerticos. Entonces les decía que siempre se habla de esa circuncisión, la del prepucio, ya les hablé de que por ejemplo, el que lo está haciendo, él se concentra, no es cualquier persona, un médico por ahí que lo va a hacer, no. Esa persona se concentra en unos nombres de Dios, en unas frecuencias para conectar, es como quitar ciertos bloqueos y conectarlos con ese mundo de espiritualidad que tiene que ver con la anatomía del alma. La anatomía del alma tiene que ver con todo el árbol sefirótico, sus 10 sefirot y sus 32 senderos. Ahí el ser que hacía eso estaba concentrado y como en una especie de meditación, haciendo los cortes. Entonces hay un corte que cortan, doblan, bueno, hay otro que no me acuerdo y el otro en el cual ya quitan, eran 4. Y cada uno lo conectaban también con el nombre de Dios de 4 letras, Yud Hei Bau Hei, que más que un nombre es una ecuacel, ya eso lo hemos venido hablando. Es una frecuencia con el cual fueron hechas todas las cosas. Maestro, licencia, no lo estamos escuchando. ¿Están oyendo? Ahora sí, maestro. Bueno, ¿hace cuántos me dejaron de oír? ¿Hace mucho? No, no, señor, apenas yo le avisé. Listo, gratísimas. Bueno, voy a ver si intentar nuevamente. Es que me pide como un código en el PC, no sé. La vez pasada me pidió un código y le ponía el código que ahí aparece, pero esta vez no me ha dejado. Entonces les decía que Yud-Heh Bauhei, cuando hacían la circuncisión es conectar a la persona con Yud-Heh Bauhei. Es una frecuencia que tiene que ver con misericordia, con Gesed, con bondad, porque este mundo físico está regido por las leyes de causa y efecto, está regido por las leyes de karma, dharma. Entonces las cosas como que no se hacen. Licencia, maestro. Maestro, licencia, no lo estamos escuchando. Hola, 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 hola. Ya, ahora sí, maestro. Sí, esta va a ser un poquito bueno. Listo, ya me conecto. Maestro, ahora sí. Aló. ¿Su merced le puede bajar el son a alguno de los dos equipos para que no escuchemos el retorno? Gratísima, ya salí del celular y ya estoy conectado Ah, en el. Entonces aquí ya ok. creo que no va a haber exigencias gratísimas. No. Licencia por las intermitentes. Entonces, bueno, les decía que todo lo que está en las Sagradas Escrituras hay que buscar y esforzarse por mirar más allá o buscar la esencia de lo que está literalmente. ¿Sí? Si no hacemos eso, no vamos a lograr escudriñar y entender los secretos o los sod que están en la Biblia. El sod en hebreo quiere decir los secretos. Cada porcel de la Biblia, cada mandato, cada misbot, como se le conoce en hebreo, tiene una parte física y tiene un alma. Así como los seres humanos tenemos un alma y tenemos un espíritu, los mandatos de la Biblia también tienen un alma y tienen un cuerpo. Desafortunadamente, la humanidad solo ha leído el cuerpo del mandato. Por eso muchos dicen, uy, este mandato es como muy cruel, como que muy fuerte, como que por qué tantos mandatos, que esos 248 mandatos positivos, que los 365 mandatos de negativos, de no hacer, de restricciones. ¿Por qué tanto? No se ha entendido que eso hace por ser de la anatomía. La Torah, la Biblia, tiene un cuerpo y tiene un alma y tiene un espíritu, pero siempre hemos conectado es con la parte superficial. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, el hacer la circuncisión y todos los mandatos que están ahí tienen un significado mucho más allá de lo que aparentemente de pronto podemos mirar. Cuando se hacía la circuncisión es conectar a la persona con esa fuerza de Yud, Hei, Bat, Hei. Es un nombre de Dios de misericordia.
O el Birigo es una ecuacel. Es un nombre con el que tenemos que conectarnos diariamente y tenerlo en la INTI, ese nombre de Dios o esa frecuencia para conectarnos con misericordia, para traer misericordia a nuestra vida, para traer misericordia al caos que de pronto se ha creado cuando hacemos cortocircuitos. Cuando la persona comete lo que las religiones llaman pecados, lo que hacemos es un cortocircuito con la luz infinita, con la luz de donde viene y emana todo lo posible, que los judíos le llaman Asilut, Keter y bueno, y otras comunidades y otras filosofías le llaman de diferentes nombres, pero es la fuente divina, esencia de donde todo emana. Entonces el ser humano empieza a hacer cortocircuitos, a poner bloqueos y ponemos bloqueos y ponemos bloqueos y ponemos bloqueos. Entonces hay un secreto allí en el miembro viril, en la sexualidad, tanto de hombre como de mujer, porque si lo sabemos utilizar nos va a mantener con el pacto, nos va a mantener conectados con la fuente de vida, y si no, se pierde esa alianza. Por eso se llamaba el alianza, y el arca de la alianza le llamaban el arca de la alianza. ¿Y por qué le llamaban el arca de la alianza? Porque allí estaban los dos querubines, y esos dos querubines representan la androgenidad. Y la androgenidad se puede hacer, como ahorita estamos separados, en el connubio sexual es una de las formas de llegar a lograr esa androgenidad. Y por eso los dos querubines, se dice que cuando el sumo sacerdote o el Cohen Gadol emitía el nombre de Dios en el Yom Kippur, en el día de la expiación, bajaba la Shejinah, o sea, la presencia divina, y los dos querubines se entrelazaban como en un connubio sexual, porque eso representa el arca de la alianza, que estaba en el lugar sacrísimo, representa la androgenidad. Por eso dentro estaba la vara de Aarón, estaba la copa o el recipiente donde ellos, los israelitas, recibieron el maná durante 40 heliocrones, y estaba las tablas de la ley, porque esa actividad o esa magia o ese connubio debe hacerse bajo los estatutos de la ley, bajo los estatutos de la ley. El falo, la vara de Aarón representa la porción masculina, representa el yang, y la copa donde ellos recogían el maná representa el yin. Por eso es que eso es una representación meramente sexual. Ahí hay unos secretos en esa circuncisión. El Zohar, el libro del esplendor, dice, el secreto de este mundo, miren lo que dice el Zohar, el secreto de este mundo fue encerrado en el Berit. ¿Y qué es el Berit? El Berit es el miembro viril. Por eso los judíos le llaman Brit Milá, Berit Milá. O sea, el pacto de la circuncisión o la circuncisión del miembro. Berit es el principio fecundador en los hombres, y a nivel espiritual también hay un principio fecundador que penetra, dice el Zohar, dice que penetra la rosa y la fecunda, porque ahí está el principio crístico. Por eso los maestros enseñan que el Cristo, la energía sexual, la energía genética es una representación de la energía Cristos, porque el Cristo a nivel macro es aquella fuerza, aquel verbo creador que iba fecundando todas las cosas, iba fecundando la patriti que hablaban los indostanes, la matriz divina la iba fecundando el Cristo, y nosotros debemos de utilizar esa energía para fecundar nuestro génesis interior, nuestra creación individual. Y dice el Zohar que ese es el principio fecundador, y dice, la luz fue escondida y encerrada en el Berit, dice el Zohar. Y el Berit es el símbolo del principio fecundador, o sea, la luz. Y alguien dijo en uno de los textos sagrados, dijo, yo soy la luz del mundo. Él es la luz. Cuando una persona está en tinieblas, se meneste la luz. Y ahí hay un secreto. Por eso la circuncisión tiene un secreto más allá de pronto de cortar el prepucio, más allá de pronto de lo que la gente piensa que era solo por higiene, más allá de pronto de lo que las tradiciones religiosas tienen, sino que era un punto de conexión nueva íntimo. Empero, ya les dije que tenemos que hacer la circuncisión del oído, la circuncisión de la mente, los pensamientos negativos, de odio, de envidia, de que el otro tiene y yo no tengo, de estar en lugares donde se pronuncian palabras en contra del hermano, donde se habla chisme, donde hay ignominias, y también lugares donde se emiten ciertas frecuencias o músicas que nos apartan de la conexión divina,
ahí hay que apartarse y ahí se está aplicando la circuncisión del corazón, del oído. Está la circuncisión de la boca en guardarnos de palabras malas, de hablar mal del otro, de decir mentiras. Por eso los judíos se cuidaban en la antigüedad de pronunciar el nombre de Dios. Y ellos donde veían el nombre de Dios en la Biblia, en la Torá, lo que hacían era que los reemplazaban por el nombre Adonai, que quiere decir el Señor. Es un nombre de Dios, digamos, que representa una porción femenina, porque es algo que recibe, es como un recipiente, como una vasija. Yud-He-Bau-Hei es el conducto por donde baja ese influjo divino. Ejie hacer ejie, que en las traducciones aparece como yo soy, el que he sido y el que seré, como una forma de expresar de que ese nombre, esa vibración, trasciende o rompe el telón de espacio-tiempo, pasado, presente y futuro, o sea, como una línea que lo traspasa todo. Y ese nombre de Adonai lo utilizan ellos, y por eso le llaman Adonai, o también le llaman Hashem. Hashem es como Ha y Shem es nombre, y Ha es como H-A es el nombre. Entonces, cuando veían las 4 letras, decían Hashem o decían Adonai, para no pronunciar el nombre sagrado, porque ellos dicen que con la boca con que la persona miente, con la boca como no tenemos un verbo limpio, sagrado, un verbo elevado, con ese mismo verbo o con esa misma boca, es como una falta de respeto pronunciar ese nombre sagrado, porque son más de pronto los perjuicios por leyes vibracionales, por leyes de frecuencias, porque si uno trae, llama cada vez que, que se pronuncia un nombre sagrado, son frecuencias que descienden, que se llaman, que se traen, por eso hay que tener mucho cuidado, o sea, hay cosas sagradas, las cosas sagradas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres y a sus hijos, hay cosas sagradas y no lo sagrado desde el punto de vista de que no se tiene la capacidad de entrar allá. Por eso en el tabernáculo o en el Mizcán, como le conocían los judíos, o la tienda móvil o el tabernáculo, solamente podía ingresar al lugar sacro los sacerdotes y al lugar sacrísimo el sumo sacerdote. Bueno, Moisés podía ingresar cuando él quisiera, porque Moisés, él tiene conexión con la Gea, con los cielos y con los infiernos. Él hace posible esa conexión de lo más alto con lo más bajo. Esas son las circuncisiones que tenemos que tener en cuenta de la mente. Los pensamientos generan emociones y las emociones, pues, nuestro actuar es como va descendiendo, igual que en el árbol de la vida. La idea que está en Keter, en el mundo de Asilut, luego pasa por la porcel emocional y luego llega a este mundo físico, a este mundo de Asiach o la Sefirat de Malhut. Y la circuncisión aún de la vista, hablan los sabios, de estar en lugares donde lo que se vea sea agradable. Ahí hacemos la circuncisión de la vista también. Por eso hay el pacto de la vista, hay unas enseñanzas dentro del judaísmo hasídico en donde se cuida mucho de lo que ven para no incurrir en la falta, porque es que todas esas circuncisiones van unidas. Y solo se ha mencionado, bueno, la circuncisión del prepucio. Pero hay una circuncisión que les decía que si no se cumple, por ejemplo, si se cumple la circuncisión del prepucio, pero no se cumple la circuncisión del huerzón, entonces no tiene validez la otra. Y esta le dan más importancia porque dicen que en un futuro, y esta tiene que ver aún también con las hebas, porque la circuncisión del huerzón, del oído, lo pueden hacer las hebas, el de la vista, el del oído, el de la boca también, el cuidarnos de lo que vamos a hablar. Pero no había algo específico con respecto a la circuncisión de la porcel sexual. Pero la del huerzón sí incluye una misbot que tiene que ver con la Eva. La Eva dentro del judaísmo tiene un nivel mucho más alto. O sea, ella está a unos escalones a nivel espiritual mucho más alto, porque ella, pues, es una representación de mucho más unida a la divinidad, porque puede dar o concebir. ¿Se merece la porcel masculina? Claro que sí, pero ella como si es la que da la terminación, la conclusión de poder tener un niño. Eso le da una criatura un nivel espiritual mucho más alto. Por eso en el judaísmo
las mujeres están exentas de cumplir muchas misbot. Misbot quieren decir mandatos. Ya les dije que en la Biblia, en toda la Torá, en los 5 primeros libros, aparecen 613 mandatos o misbot. Que no los tomemos como algo superficial, como solo una restricción, como algo anticuado. No, no es eso, porque cada misbot está relacionado con la anatomía del alma. Cada misbot está relacionado con un órgano a nivel físico y a nivel espiritual. Son 248 misbot positivos, o sea, misbot que se tienen que cumplir, y 365 misbot o mandatos de no hacer, negativos. Ahí incluyen esos 10 mandamientos que nosotros conocemos. En la Cábala se conoce como las 10 palabras, que son esos 10 mandatos, esos 10 mandamientos, que tienen mucho que ver también con esas 10 plagas allá en Egipto, que, que tienen que ver todo con un drama que tenemos que interiorizar y vivir dentro de nosotros. Y creo que ya es el cierto de dejar de leer la Biblia letra muerta y empezar a escudriñar y empezar a sacar y a extraer la esencia de los versos, de los misbot, de los mandatos que allí se encuentran escondidos. Entonces les decía que hay un mandato, bueno, hay un misbot, ya les leí por aquí, a ver si lo vuelvo a leer. En el libro de Devarim o Deuteronomios, en el libro de Jeremías también, habla de, dice Jeremías 4:4, dice, circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestro hueso o corazón, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. Bueno, Pablo también en el Nuevo Testamento habla mucho. Bueno, a Pablo hay que saberlo entender. En unas porciones habla Pablo, en otras porciones habla Saulo. Él era un gran erudito, un gran conocedor y bueno, y logró grandes cosas, pero hay que saberlo entender porque no se ha entendido. Es la hora que muchas doctrinas no se han entendido de las doctrinas o de las cartas paulinas. Él es un erudito que se encontraba fuera del estado de Israel, de Judá, de Palestina. Él era un judío por ascendencia judía, sus padres tenían ascendencia judía, pero él se encontraba en Tarso, allá donde se quiebra el Mediterráneo, en la Asia Menor, y Pablo, él tenía influencia griega, porque ese territorio estaba habitado por los griegos, tenía ascendencia judía, hablaba griego, hablaba hebreo, también tenía nacionalidad romana. Es algo extraño, pues, porque para dar la nacionalidad romana en esos tiempos, bueno, posteriormente después cambió, era porque la persona o daba dinero al ejército romano o porque pertenecía al ejército o ayudaba con la cuestión monetaria. El caso es que Pablo tenía nacionalidad romana, también tenía influencia griega y también sabía hebreo. Era un erudito, era un conocedor, se sabía la Torá de principio a fin, pero creo que es la hora que de pronto no se han entendido, por eso hay que leerlo con lupa. Muchas de las cartas paulinas. Empero, él dejó algunas porceles en donde habla que la circuncisión, que lo más importante es la circuncisión espiritual. Y eso hay que entenderlo porque él muchas veces hablaba al pueblo gentil, al pueblo que no era judío, sino que empezó a como hacer una conversión al judaísmo. Empero muchas de esas enseñanzas eran un poco contrarias a las primeras enseñanzas que el rabí de Galilea pues enseñó a sus discípulos y a los que lo seguían, porque los que lo seguían a él eran judíos que guardaban toda la Torá, todos los mandatos de la Torá, pero que aceptaban de que él era el Mesías. En los tiempos de Jesús hubieron muchos seres que se levantaron como aspirantes a Mesías. Creo que desde el 6, 7 antes de Cristo hasta el año 30 o 60 después de Cristo, fueron como más de 50 los aspirantes a ser Mesías, a ser
aspirantes al trono del Mesías, no solo Jesús, muchos y muchos también fueron asesinados y muchos fueron desaparecidos. Habían ciertas creencias en esa época de cómo tenía que ser el Mesías. Bueno, pero me estoy alejando un poquito. Está hablando que Pablo también, por ejemplo, Romanos, nos habla porque no es judío el que lo es exterior inti, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interior inti. La circuncisión es del huerzón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Como les había dicho en el libro de Deuterovidios o de Barín, dice que a vosotros entre todos los pueblos, circuncidad pues vuestro huerzón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y era como, es casi que una profecía que se tiene que dar, y sobre todo en la edad mesiánica. Porque recuerden que los judíos esperan, muchos todavía esperan la edad mesiánica, pero a nivel místico y esotérico, resulta que esa edad mesiánica se está dando todos los días, porque mucha gente está esperando a la edad mesiánica o la era mesiánica en donde llegue el Mesías esperado. Pero ese Mesías primero tiene que nacer en cada individuo, llámese Eva o Abba, varón, Eva, mujer, debe nacer primero el Mesías interior. Debemos hacer nacer, crecer dentro de nosotros ese Mesías interior. Y muchos seres ya dentro de ellos han logrado esa conexión y para ellos ya llegó la edad mesiánica. Solo que va a llevar una era o un lugar del espacio-tiempo en el cual va a haber una gran multitud de personas conectadas con ese Mesías interior y va a haber una masa crítica de personas conectadas y eso va a dar lugar a lo que de pronto algunos en forma literal o exteriormente a las Sagradas Escrituras le llaman la era mesiánica, que es un lugar, una época en la cual se habla, las profecías dicen de que va a haber, tiene que haber paz, que no va a haber guerras, que el pueblo de Israel, que ya sabemos que Israel no está haciendo referencia a un lugar geográfico, que no está haciendo referencia a un pueblo escogido como algo clasista, sino que Israel está haciendo referencia a un estado de conciencia, a un ser que busca con ansias, con ganas de conectarse constantemente con Dios, con la divinidad. Eso es Israel, aquel ser que se ha conectado con otras dimensiones, aquel que busca en todo la presencia divina, aquel que empieza a procesar y empezó a hacer y debemos de empezar a hacer la circuncisión del corazón, porque la circuncisión del corazón es dejar, es quitar, porque el huerzón se dice que tiene como la humanidad tiene un corazón de piedra y hay que ablandar ese huerzón, hay que dejar los perjuicios, hay que dejar el creerme más que el otro, hay que dejar el odio, el rencor, el odio, aquella persona que hable bonito, hermoso, especial, con cátedras, pero todavía guarda rencor en su corazón, entonces tiene que replantear lo que ha venido enseñando y lo que ha venido practicando, porque no ha llevado a efecto la circuncisión de su huerzón y la circuncisión de su corazón para convertirlo en un huerzón, donde se emane ¿qué? Vibraceles de amor. Y recordemos que para entrar en esa frecuencia mesiánica, ya les dije que está el Cristo interno y está el Cristo externo y está el Cristo cósmico, y nosotros somos un universo en miniatura, y dentro de nosotros también tiene que oficiar y tiene que vivir ese Cristo. Y el lugar donde va a vivir es en nuestro cuerpo templo, y el templo tiene que estar limpio. ¿Y limpio de qué? Tanto externo como interno. Tenemos que sacar esos mercaderes que el maestro sacó del templo y que esos mercaderes están dentro de nosotros. Esos mercaderes tenemos que hacer esa limpieza del templo para que él pueda habitar ahí y lograr tener esa castidad. Castidad viene de castillo y en un castillo ¿quién vive? El rey. Y en ese castillo tiene que estar adornado con las mejores cortinas, con los mejores manteles, con las mejores sillas, la silla, el trono donde el rey se tiene que sentar. Pero resulta que ese castillo es el cuerpo.
Ese castillo es el templo vivo, el templo donde debe de morar. Y no es solo tener una buena alimentación, es empezar a procesar y sacar, porque si una persona tiene muy buena alimentación y cuida su templo en cierta medida, pero si de pronto siempre hay odio, siempre está en que la persona se siente víctima, ojo, debemos de dejar de sentirnos como víctimas, porque cuando la persona siempre se siente como víctima, que por qué no me apoyaron, que por qué no hicieron lo que yo quería, que por qué tal cosa, si yo también he hecho cosas buenas y a mí no me tienen en cuenta y tal cosa, estamos mostrando la porcel de víctima. Es un arquetipo que Carl Jung, él hablaba de los arquetipos, uno es el arquetipo del rey y el otro es el esclavo. El esclavo es la víctima que siempre está buscando las consecuencias en el otro. Nunca dice, es que soy el artífice de crear y de modelar mi realidad. Cada uno de nosotros somos esas personas y esos seres. Y tenemos que conectarnos es con el arquetipo del rey. El rey es aquel que tiene la capacidad de modelar, de mandar, de pronto de dar órdenes y que se cumplan esas órdenes dentro de nosotros. Pero tenemos que preparar. Vuelvo y digo, una persona puede cuidar su alimentación y tener una alimentación sana. Pero si dentro de sí hay odio, si dentro de sí no ha licenciado aquella situación que sucedió, no sé, hace 1 año, 2 años, 3 heliocrones, 4 heliocrones, un mes, claro, no es fácil, pero es un proceso que debemos de empezar a hacer. En alguna ocasión di una conferencia acerca de la ciencia del perdón, en el cual me acompañó, o bueno, invitamos al maestro Don de Agón también, y la primera conferencia nos la dio el maestro de una posición acerca de la importancia a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel energético, cuando empezamos a soltar. Porque eso que tenemos ahí, que guardamos y guardamos y guardamos, y la persona guarda y lo guarda como algo y no lo suelta, eso acarrea enfermedades, fisuras a nivel espiritual y acarrea, por ende, fisuras a nivel físico. Se va a ver reflejado a nivel físico. Por eso una persona puede tener una alimentación muy sana, pero si en su inti, si en su huerzón todavía guarda rencor, que me dijeron y que no lo puedo procesar, eso genera sustancias a nivel cerebral. Y que ya les había hablado que la psicoinmunoendocrinología lo demuestra. Si está en angustia, si está en estrés, se generan sustancias que eso van a influir a nivel endocrino, y eso va a influir también a nivel del sistema inmune. La persona se baja el sistema inmune, por eso una persona que no maneje esa emocionalidad, que esté de pronto muy triste, se empiezan a generar sustancias en el organismo que eso empieza a bajar el sistema inmune. Y si un sistema inmune, que es el sistema de defensa, está debilitado, entonces las enfermedades empiezan a llegan al cuerpo vital, luego pasan al cuerpo físico y se van a ver reflejadas. Por eso hay que tener cuidado con eso. Entonces, el licenciado, hay una frase bonita del gran Gandhi, que él practicó el ahimsa, la no violencia, y libertó un pueblo sin violencia. O sea, él fue tan creativo que siempre se piensa en que se tiene que hacer de una forma, y lo hizo de otra forma un poco diferente, y le dijo a ese pueblo musulmán y al pueblo indio que se tenían que unir. Ellos venían en guerras y en guerras y en guerras y en luchas y en discordias, y le dijo, si no nos unimos, si nosotros no nos unimos, los ingleses nos llevan, tenemos que unirnos en esta lucha, en esta causa, y logró unirnos. Y él hizo unas labores, bueno, utilizó mucho el ayuno, el poder del ayuno. Cuando él dio su primer discurso, la gente como que no le caminó mucho. En el segundo discurso tampoco, y él dijo, bueno, esto hace falta más castidad y más ayuno, dijo Gandhi, porque él era conocedor. En la India también tienen sus secretos. El gran Mahatma, que quiere decir alma grande, Mahatma Gandhi, y empezó a hacer sus ayunos y empezó a lograr todo eso que logró el gran Mahatma Gandhi con el poder del ayuno, que es una de las formas de circuncidar el corazón. Oigas esto bien, porque es que el ayuno es una herramienta o es un mecanismo, o mejor dicho, es una tecnología que nos ayuda a quitar, a limpiar, a quitar, a ir puliendo, porque él empieza a tener el corazón como un prepucio.
y menestemos ir quitándole ese prepucio. Lo que pasa es que si dicen que ese prepucio vuelve a salir, menestemos estar en constante. Y el ayuno nos va a ayudar muchísimo porque uno ayuda a limpiar la sangre. Y en la sangre está una porción del alma que se conoce como el nefes. Y el nefes es la parte más inferior del alma, es la porción más elemental del alma. Está el nefes, el ruach y la neshama, que ya es el alma espiritual, un alma a nivel más espiritual. El nefes habita en la sangre y tiene que ver con nuestros instintos, tiene que ver con los instintos pasionales. Por eso la palabra nefes se utiliza también cuando se hace mencel a la criacel o formacel de los adivienes o animales. Ellos también tienen un nefes que habita en la sangre. Ahí están nuestros instintos, nuestros impulsos, y sirve también como de la vitalidad. Nefes Hayán, Nefes Haín se conoce. Haín en hebreo quiere decir vida y Nefes quiere decir como aliento, que fue insuflado cuando en la Biblia dice que sopló Dios, insufló en la nariz del hombre y fue una Nefes Haín, así aparece en la Biblia en hebreo. Solo que como les había dicho, los que hicieron las traducciones cambiaron todo donde decía alma y pusieron licencia, donde decía Nefes pusieron alma, donde decía Ruach pusieron alma, donde decía Neshama pusieron alma, porque para ellos no tenía mucho significado, pero a nivel místico sí, porque hay un porqué, un porqué de las cosas. Y al hacer el ayuno, empezamos a bajarle a, podemos llamarle a esos instintos pasionales más animalescos que tenemos, empezamos a tener una conexión. Cuando uno hace ayuno, bueno, hay una conferencia que di, bueno, solo creo que subieron una en algún cierto, pero yo di como seis porceles o 6 conferencias con respecto al ayuno y todavía téngalo por seguro que quedaron cortos lo que se tenía que hablar del ayuno. Creo que una sola la subieron, la primera, en un portal, en el portal de la maestra Pindalpan de Antioquia, en Sautelis, sobre hablando de las bondades del ayuno a nivel espiritual, físico, de lo que nos dice la neurociencia, cómo podemos hacer unos cambios. Porque una cosa es decir, es que hay que circuncidar el corazón, hay que ser mejor persona, hay que tener pensamientos más limpios, hay que no guardar odio, pero ¿cómo lo hago? O sea, ¿cuál es la tecnología? ¿Qué es lo que tengo que utilizar? Una cosa es bonita decirlo y otra cosa es tener la tecnología para poder lograr eso. Entonces eso lo vamos a lograr con el ayuno, le baja. Cuando uno hace ayuno, se producen en el cerebro nanopartículas de DMT, dimetiltriptamina, que es una sustancia endógena que se produce en el cerebro y que es parecida a aquellos que se produce, bueno, es parecida, no, es la misma sustancia, solo que en menor cantidad, la que utilizan aquellas personas que hoy utilizan ciertas plantas que ayudan a la producción de esas sustancias endógenas en el organismo, como el yagé o el peyote o la ayahuasca, y mucha gente ahorita anda como en esa moda, casi que es una moda, pero cometen un error y es que no lo saben utilizar. Eso solo debe utilizar el que está conectado, el chamán, el líder religioso. Él sí tiene una conexión y él puede utilizar esas plantas porque son plantas sagradas, porque no todo el mundo tiene la capacidad de laborar con esos elesertales. El maestro Keliun Zeus nos enseña que esas plantas son recolectoras de vibraceles o de energías negativas. Ellas limpian, una de las funciones es limpiar el ambiente. Entonces, cuando la persona utiliza esa planta, está recogiendo toda la limpieza que hizo esa planta y ella la está introduciendo. Como la persona no tiene una Conexel, como aún nos falta todavía procesar el ego, la envidia, el rencor, la religiosidad, el creerme o la persona creerse más que el otro, la lujuria, la pornografía, la persona empieza a ver y se conecta, y sí, lo conectan y empieza a ver cosas, pero empieza a ver lo que de pronto su nivel de conciencia y su personalidad quiere ver. Y claro, se conectan de pronto y entran a otras dimensiones, lo mismo que se utilizaba contra el borrachero, que utilizaba mucho en la noche, se utilizaba como protección el árbol de borrachero, o corneta de ángel, como se le conoce en algunos lugares, que sirve de protección y son árboles plantas que sirven de protección
Cuando la persona toma esas sustancias, que ayahuasca y bueno, esas sustancias que no es recomendable utilizarlas porque, como les digo, solo el chamán es el que está preparado. Y hoy hay mucha gente que se hace pasar también por chamán. El chamán es el hombre sabio de la comunidad, que en algunas culturas se le conocen como el mamo. Y la palabra chamán se ha hecho como muy popular, que es el sabio de la comunidad. Él sí conoce ciertas leyes y él tiene de pronto la capacidad de poder laborar con esos elecertales. Pero no todo el mundo, y hoy, ahorita es una moda. Todo el mundo anda tomando yagé y ayahuasca y peyote y bueno. Cuando uno hace ayuno, se producen ciertas nanopartículas de dimetiltriptamina o dimiltriptamina, que es esa sustancia que se conoce como la sustancia de Dios. Por eso la persona empieza a sentir como esa sensación de paz, como esa sensación de conexión, de equilibrio, de Tao. El Tao es equilibrio. Cuando perdemos ese equilibrio, entonces la persona, vienen las enfermedades, bueno, se habla mucho de las enfermedades también psicosomáticas. Una persona en estrés tiene la región de la amígdala muy alterada, hipersensible. La amígdala cumple una función importante en el ser humano, en los humanos, porque nos sirve de lucha o de huida. Su merced va caminando por un lugar y de pronto va con un sobrinito, con el hijo, y viene un carro, su merced lo alza de rapidez, ahí influye la amígdala. Su merced no se va a pensar si de pronto el señor, el chofer lo hizo, el conductor lo hizo a priori o se equivocó, no, su merced autovítica inti. O cuando de pronto estamos frente a una bestia, o cuando de pronto uno va caminando por un lugar solo y a alguien le toca así, uno autovítica inti sale corriendo, ahí influye la amígdala. El problema actual en ti es que está súper estimulada la amígdala. Y eso crea que la persona esté como en estrés y empiece también como algo, psicosis de persecución. Eso que hace que la persona empiece a tener una guerra interna. Y por eso Gandhi decía, aquel que no tiene una paz interior, entonces va a estar en guerra con el mundo entero. Y vive aquí, se va a Argentina y va a pasar lo mismo. Y se va a Europa y va a pasar lo mismo. Se va a África, Estados Unidos, Canadá, Ottawa, donde se vaya, la persona va a llevar eso porque es que lo lleva por dentro. Su guerra interior, la no tolerancia hacia el otro, la no tolerancia hacia aquel que tiene algo diferente, aquel que piensa diferente, aquel que tiene una filosofía diferente. Recordemos que nos dice la PNL que el mapa no es el territorio. O sea, cada persona, cada individuo, vemos todo de acuerdo al lente de metaloprogramas, le llama la PNL, la programación neurolingüística, que la programación neurolingüística no solo tiene que ver con, voy a decir una palabra en positivo para que eso tenga una repercusión en el cerebro, y si yo digo estoy bien, pues eso se va a ver repercutido. La gente tiene el concepto solo de eso de la programación neurolingüística. No, la programación neurolingüística es muy amplia. Hay ciertas cosas que hay que tener de pronto cuidado, pero lo que busca la programación neurolingüística es buscar la excelencia. Y esa excelencia se saca cuando uno empieza a laborar sobre uno mismo, sobre sí mismo, la labor interna. Dentro de nosotros están todos los potenciales. Ese es un postulado de la PNL, que dentro de nosotros está todo, solo hay que saberlo sacar. Sacarlo, está ahí dormido, está el mecanismo, está la tecnología, está ahí, solo que no la hemos sabido utilizar y por eso está ahí, pero dentro de nosotros están todos lo que menestemos. Por eso hoy los terapeutas o el coach que va donde la persona, lo que hace es sacar ese potencial que la persona tiene ahí. El coach no es que le va a influir o a decir cosas, no, es sacar todo y la misma persona es la que va sacando eso. Eso con la eh, programación neurolingüística que tiene muchos ellos, por ejemplo, Richard Bandler y John Gardner, que fueron como los precursores de la programación neurolingüística. Ellos empezaron a mirar el comportamiento de personas exitosas. Empezaron a mirar, por ejemplo, a John Milton. John Milton, por medio del verbo, por medio de una palabra hablada, por medio de una historia, sanaba a las personas. Ellos dijeron, pero ¿cómo esto posible? Y empezaron porque uno de los puntos de la programación neurolingüística es la modelación. Yo modelo el comportamiento porque él tiene la misma cantidad o tiene las neuronas como yo las tengo. Y él tiene esa cantidad de tecnologías dentro que yo también las tengo, solo que de pronto están un poco dormidas y nadie me ha enseñado. No me han dado el manual, no me han dado
el manual del proceso, de cómo se procesa el cerebro, cómo funcionan las cosas. Eso hace la programación neurolingüística. Y, por ejemplo, Milton, él sufría de una enfermedad en la cual no, tenía como parálisis de niños. De niño él tiene una parálisis y ya los médicos decían que él no podía caminar, que no iba a caminar más nunca. Él empezó a visualizarse caminando y hablando y todos los días se veía y todos los días hacía. Y con su poder, con sus historias, por eso se le llama, eh, bueno, es como terapia conversacional. El poder que tiene la palabra es grandiosísimo, cómo influye en el cerebro. Ahí influye mucho lo que la gente habla de la PNL, pero como les digo, va mucho más allá, porque es como una forma de tener el manual para saber cómo funciona el cerebro, cómo el cerebro funciona, y es solo ir a hackearlo. Hackear no es el concepto de pronto que se tiene del hacker, que es un ladrón, que roba las claves, las credenciales. No, un hacker es una persona que tiene conocimientos en informática, que conoce de redes, que conoce de codificación, que conoce de algoritmos, conoce de puertos, y están los hackers de sombrero blanco. Eso hoy se sabe y se conoce como el hacking ético, el pen testing. Y está el hacker de sombrero negro y está el hacker de sombrero gris. El de sombrero negro tiene todo ese conocimiento, pero lo utiliza para mal. Roba credenciales, roba tarjetas de crédito, roba claves, se conoce la IP, ingresa. Hay donde está la vulnerabilidad del router, e ingresa y los roba. Y hay hoy hackers de sombrero gris que hacen, bueno, están los hackers también de sombrero blanco, que los contratan o nos contratan las empresas. ¿Para qué? Sabemos, se conoce de informática, se conoce de redes, se conoce de algoritmos, pero nos contratan para que miremos las vulnerabilidades que tiene el sistema. ¿Y qué hacemos? Hablamos con la empresa, se firma un contrato y se le dice, mire, su merced aquí tiene un punto vulnerable, este router hay que cambiarlo, hay que aquí poner una seguridad, hay que cambiar esto, y las empresas pagan por eso. Son hackers que laboran a favor del bien. Y están los hackers que le llaman hackers de sombrero gris, que a veces, unas veces actúan de un lado y otras veces actúan del otro lado. Lo importante aquí es a utilizar la palabra hacker como del lado de bien. Como les digo, la palabra hacker es una persona que tiene conocimientos en informática, que conoce de redes, que conoce de informática, de algoritmos, de programación de computadores, de software, y lo utiliza. Solo que algunos se van del lado del mal, pero otros también lo pueden utilizar para bien. Entonces, hoy se utiliza mucho la palabra biohacker, que es hackear la biología. Y hoy hay muchas técnicas para hackear. El ayuno es uno de esos. Estaba desviando un poquito del ayuno. La PNL es como utilizar el manual de cómo funciona el cerebro. Cómo es, porque muchas veces nos quedamos dando vueltas ahí, que me dije que la persona, si yo me porté bien, y la de víctima, y la persona empieza a enfermarse, por mucho que coma sano, por mucho que coma integral, por mucho que coma orgánico, si está con ese remordimiento, con ese pensar, con esa canción psicológica, pues va a enfermarse, se va a enfermar. Y menestemos herramientas para hackear el cerebro. Y la cuestión no es tan difícil, solo que no nos han enseñado, no nos enseñaron. Dentro de nosotros tenemos todo ese potencial de ser biohacker o biohacker. Tengo pensado dar unas conferencias sobre biohacker, de las pocas cosas que he podido experimentar, tanto con la respiración, cómo podemos hackear nuestro cuerpo, tanto con la utilización de cómo es que funciona el cerebro, cómo podemos hackear el cerebro, con el ayuno, con ciertas, la actividad física, haciéndola de forma consciente. Tenemos la capacidad, tenemos una farmacia entera con toda la medicina que el cuerpo menestemos, pero no la hemos sabido utilizar, no nos han enseñado. Nos hemos distraído en pequeñeces, nos hemos distraído en las cosas superficiales, y tenemos un potencial, y hoy, en este hoy, menestemos vibrar en una frecuencia superior, porque las enfermedades y el caos, las pandemias van a venir. O sea, esto que sucedió, señores, jóvenes que hoy me oyen, y que manada también me oirán, esto que nos mostraron de la pandemia, del coronavirus, esto es solo el principio. Esto es solo una pequeña porción de muchas cosas que vendrán. Y si no nos preparamos, si no
empezamos a vibrar en otra frecuencia, subir una frecuencia. Por ejemplo, yo les decía que siempre nos acostumbraron a estar estar en una monofase. ¿Qué es la monofase? Los seres humanos tenemos diferentes frecuencias en la cual podemos estar, diferentes estados de conciencia. Y siempre nos acostumbraron a estar en modo alfa, en licencia, en modo beta. Es el modo en el que cuando estamos despiertos, que claro, nos sirve cuando estamos de pronto concentrados en algo, cuando estamos haciendo una ecuación bitevítica, cuando estamos hablando en este cierto, estamos en beta. Está el beta normal, el beta bajo, está el beta medio y está el beta superior. El beta superior es cuando ya estamos como en estrés, angustia y la persona empieza a vibrar en una frecuencia que trae como resultado enfermedades o enfermedades. Nosotros necesitamos empezar a vibrar a otras frecuencias. Siempre nos enseñaron en beta y en una frecuencia monofásica, pero hay otras frecuencias, está alfa, cuando de pronto estamos en paz, en tranquilidad, en concentrarnos en la respiración diafragmática, se empieza a generar serotonina que tiene que ver con la felicidad, se empieza a generar endorfinas que tiene que ver con estar alegres. Bueno, hay otras frecuencias ya cuando ya tienen que ver con la intuición, que es teta, también se llama zeta. Ya estamos un poquito más relajados, más profundos, y las del sueño profundo que tienen que ver con delta. Hay otras frecuencias donde los sabios, los chamanes, los cabalistas, los necubalín, los teurgos, los magos, ellos interactúan también con esas frecuencias, pero vuelvo y digo, nos mantienen solo y nos han dicho que solo es esta frecuencia. Hoy la ciencia, bueno, toqué varios puntos así como por el aire y por el tiempo y para que no se me queden cosas, fui saltando. Me licencia, espero estar haciéndome entender. Hay una frecuencia que hoy se conoce como la frecuencia gamma. Y esa frecuencia es una frecuencia superior, tiene que ver con altos grados de compasión, altos grados de paz, que es lo que menestemos. Tenemos que en nuestro corazón empezar a que nazca nuevamente esa paz. Vuelvo y digo la frase del gran Gandhi: la persona que está en guerra consigo mismo, que no tiene esa paz, estará constantemente en guerra con el mundo exterior y por ende consigo y con el mundo exterior. Nos identificamos fácilmente, hay que volver a leer. Se dice que en la doctrina donde nos encontramos, el Tao, el maestro Kelly Seos trajo unas tecnologías mecánicas adelantadas a la época y actuales para la época, y se dice que nosotros nos encontramos en la universidad, y qué bueno que estaba la gnosis, que la gnosis era como la escuela, la primaria. Pues déjenme decirles algo que hay que no olvidar, porque muchas personas pasaron a la universidad sin pasar por la escuela, sin pasar por la secundaria, y hay que volver a escudriñar. El maestro nunca prohibió que se escudriñaran los libros del maestro Samael Aún Weor, que vino a traer la cóntesis. El maestro vino a traer la cóntesis. El maestro Kelly Zeus nos enseñaba en algunas de sus doctrinas, le decía él al maestro Samael Joad Bator Beor, hoy como Joad Bator Beor, que el maestro Samael Aún Weor trajo una doctrina grandiosísima. Y esa doctrina, esa sabiduría, era como cuando alguien lanza las agujas en un pajal. Así el maestro, la sabiduría de él está así. Por eso hay una porcel que está en este libro, otra está en otro libro, otra está en otro libro, otra está en este libro, un poquito aquí, un poquito allá. O sea, él repartió o dispersó toda esa sabiduría en todos esos libros. Y ahí hay mucha sabiduría, demasiada sabiduría, sobre todo con la labor interior, porque nos hace falta esa labor interior. De nada me sirve a mí salir a trotar, de nada me sirve a mí hacer una buena actividad física si olvido esa labor interior. Y se ha cometido un error también, porque recordemos que cuando hacemos actividad física y cuando estamos en runas, haciendo runas, que es lo mejor para mí, las runas con una intención, con una kavaná, practicar la respiración en esas runas, porque estamos en la época del movicierto, pero no quiere decir también que tengamos esos movimientos de introspección, de meditación, unos 15, 10 minuticos, como el yin y el yang. Siempre pongo ese ejemplo, que tenemos el yin y el yang, y tiene la porcel blanca tiene un puntico negro y la porcel negra tiene un puntico blanco. Nos encontramos en esta era de movimiento, de omega, de movilidad, de todo va apresurándose.
las tecnologías van a millón, el internet, las redes, todo va a millón, lo que ahorita la persona da un mensaje y en segundos está en Europa, en Asia, en cualquier lugar, porque estamos vibrando en eso. Pero el yin y el yang nos muestra un puntico negro, o sea, en la era del movimiento, en la era de la agilidad, en la era de la actividad, necesitamos un espacio, sacar un espacio para hacer esos ejercicios de introspección, para hacer esos ejercicios de meditación. Se hace menester. El maestro en su grandeza nos dice, listo, hacemos ejercicio físico porque estamos en la era del movimiento, estamos en el omega, y ejercitamos y pronunciamos y mantralizamos y decimos palabras de poder, haciendo las runas y sudando. Ahí también es una forma de entrar en gamma. Y luego empezamos, de que terminemos, hacemos una relajación. Y empezamos a hacer esos ejercicios de introspección, a respirar, a poner un lean, a darse baños de sol de pronto. Y se hace una meditación, una pequeña meditación que se hace menester. Porque así como hay mucho movimiento, por eso hoy se registra mucho estrés también, porque hay una hiperactividad de la amígdala. Ya les dije que no es bueno, porque la amígdala, cuando hay esa hiperactividad, entonces conecta con el sistema nervioso simpático, licencia, el sistema simpático que tiene que ver con la huida, con la defensa. El problema, y eso no es malo porque lo menestemos también, menestemos también una porción de cortisol. El problema es que hay mucho, hay exceso, y eso genera enfermedades. Recuerdan que el glutamato y el cortisol matan neuronas, se matan las neuronas, se mueren las neuronas. Es más, con una ira descontrolada, una rabia y con un deseo ferviente de rabia y de maldad, también se mueren neuronas. Y cada neurona es un sol dentro de nosotros. Es un sol, y entre menos soles, menos luz hay dentro de nosotros. El Cristo es una representación de ese sol y menos conexiones neuronales. Y las conexiones neuronales, hoy en la plasticidad neuronal nos dicen que a mayor conexión, mayor creatividad, mayor inteligencia, mayor capacidad para resolver problemas, mayor capacidad para aprender. O sea, hay una cantidad de beneficios. Eso se logra, claro, cuando hacemos actividad física. Ya les he mencionado que se produce BDNF, cuando hacemos ayuno también se produce BDNF, cuando hacemos esos procesos de esa meditación, que me concentro en la respiración, en el diafragma, se empieza a activar, se empieza a llegar sangre a la porción prefrontal, que es una zona que tiene que ver con la toma de decisiones, que tiene que ver con la creatividad. Actualmente la persona, ¿por qué anda iracunda? Porque tiene, bueno, además de lo que come, además de pronto de lo que ve, por eso les decía, todo eso es un compendio de cosas, de circuncidar. La persona anda malhumorada, la persona todo le molesta y le preguntan el nombre, y sí, me llamo así, ¿por qué? ¿Y qué tal? Y la persona siempre, y se está haciendo la víctima, y o sea, no está tomando las riendas de ser el rey. Y cuando, por ejemplo, cuando se trota, cuando se tiene esos ejercicios también hoy le llaman mindfulness, que también me gustaría en algún cierto ampliar un poco los más de 1400 estudios que avalan los beneficios de ese mindfulness, que es la actividad o la meditación activa. Y el maestro Kelim se adelantó a la época. Hoy los científicos, los neurocientíficos, todos hablando del mindfulness, la atención plena, los beneficios que sirve para bajar el estrés, la ansiedad, relacionado con la capacidad de generar cáncer, que ver con la epigenética, ¿no? Una cantidad de estudios, pero magníficos para subir el sistema inmune, para lograr la paz interior, para lograr circuncidar. Se activa la zona prefrontal del cerebro y se crean unas redes. Y cuando llegue una situación de estrés, de ansiedad, vamos a tener mayor capacidad, porque se ha fortalecido mucho más la zona prefrontal del cerebro, que es la que de pronto los adolescentes aún no tienen desarrolladas. Por eso el adolescente comete cositas o hace cosas como que no mide, porque esa zona, que es la zona de pronto de tomar decisiones, de creatividad, no está muy bien desarrollada. Por eso menestemos, se dice que con el mindfulness, que es la atención plena, o sea, si yo voy caminando, voy ahí caminando. Si estoy lavando la loza, estoy lavando la loza. Si estoy respirando, si estoy haciendo una actividad, estoy ahí. Eso es la atención plena. Y el maestro Kelly Unceu lo enseñaba.
Y él decía que por la época era menester tener una meditación activa. Si voy caminando, voy contando los pasos, pero voy ahí y voy haciendo una meditación activa, ya no de horas y horas y horas ahí sentado, no, porque menestemos por lo que amerita o apremia el tiempo en el que nos encontramos actual INTI, se hace menester, pero todo eso la ciencia hoy lo viene demostrando y se hace menester empezar a tener esas vibraciones. Entonces, les decía del ayuno, les decía de la importancia de hackear el sistema, de estar preguntándonos constante INTI, como decía Albert Einstein, para no caer en esa frecuencia de victimismo. Y les decía que entonces hay que volver a estudiar los libros del maestro Samael. Él decía que no hay que identificarse, nos identificamos fácilmente, y el que se identifica pierde el equilibrio, y si se pierde el equilibrio saca el Tao de él. Una de las formas de mantener el equilibrio es aprender a respirar. Aprendemos a respirar, le bajamos ya no vamos a estar tan iracundos. Eso es una forma de circuncidar el corazón, de circuncidar el huerzón, porque esa persona que siempre está irritada, que tiene siempre la amígdala en ese estado como de hiperactividad, ¿qué va a suceder? Que cualquier cosita, eso es pelea y va a pelear, y si cualquier cosita va a mirar es el puntico negro dentro de la sábana blanca, y va a haber discusión y aquí y allá, y es que yo no me dejo echar vainas de nadie, y yo soy así, y nosotros los de tal región, los de Barranquilla, siempre así, yo no me dejo tal cosa, y y la persona se da cuenta que vuelve a repetir eso, repetir, repetir. Entonces, menestemos empezar a hacer eso. Las herramientas o los mecanismos o la tecnología las tenemos ahí, las runas las tenemos. Y empecemos a hacerlo carne y sangre, o sea, se hace menester empezar a elaborar. Entonces les decía que, hablando de la circuncisión del huerzón, esa es importante porque esa nos va a tener una duración. Miren, la frecuencia gamma, que ya es una frecuencia que vibra entre 40 y 100 Hz, o sea, es la frecuencia, así se mide, la frecuencia alfa, que es cuando entramos de pronto en relajación, unos cierticos antes de reposar y unos cierticos antes de dormir, es importante ahí también porque es como si se abrieran ciertas pequeñas puerticas donde podemos comunicarnos con el subconsciente. Entonces se recomienda cuando uno se va a reposar decirse frases y quedarse reposado con frases de poder. Yo puedo, yo sé que lo voy a lograr, cada día estoy más consciente, me amo, me acepto, soy una persona equilibrada. Bueno, frases, y uno se queda reposado. O si tiene de pronto puede poner grabar con su voz, también se hace, porque empezamos a hacer una reprogramación del subconsciente. Recordemos que muchos de los aspectos, bloqueos, traumas están ahí en el subconsciente. Eh, digamos que conscientemente decimos una cosa, pero subconsciente INTI hay otra programación. Menestemos reprogramar eso. Para eso sirve el biohacker, hackear eso, menestemos eso, y eso es constante. Mirarse en el espejo también sirve mucho, y mirarse y decirse. El maestro Samael nos enseñaba de que uno miraba al espejo y se decía: alma o Neshama, mi alma, sé que tú vas a triunfar, alma mía, yo sé que tú vas a triunfar. Y empieza uno a decirse en el espejo, se mira en los ojos, porque los ojos dicen que son la ventana del alma. Se empiezan a decir frases todos los días en el espejo. Es una forma de empezar a tener autoestima, porque desafortunadamente la humanidad, los seres, en un gran porcentaje hay baja autoestima, porque nos abona, debido a las redes sociales, a que todo se quiere en el instante, nos estimulan de forma breve. Y cuando eso se va, la persona queda como con un vacío. Eso logran con las redes sociales. Se estimula en cierta medida, y por eso hay como una adicción. Y quieren ver si le dieron like, si no le dieron like, si tal cosa, pero todo es momentáneo. Y empiezan a ver esos vacíos existenciales. Y menestemos empezar a utilizar las técnicas que se saben, son ancestrales. El empezar a respirar, o sea, estoy haciendo aquí como a pasos agigantados, pero todos estos temas me gustaría llegar un poquito más allá de lo que yo he podido experimentar, porque desafortunadamente muchas veces se habla y se habla y se habla, pero no se ha experimentado. Y para mí, creo que es uno de los puntos claves en mi labor, y es que lo que uno predica tiene que practicarlo.
así sea un poquito. Yo no puedo hablar de la respiracel y de los beneficios de la respiracel si yo no estoy practicando la respiracel. Claro, uno no es perfecto, también se le olvida a uno, pero uno vuelve otra vez porque es como ese impulso de algo interno que le dice, no, tú no puedes hablar de la respiracel si no lo estás practicando. Tú no puedes hablar del ayuno si no estás practicando el ayuno. Tú no puedes estar hablando de la reprogramación de tu subconsciente y de ese cambio de frecuencia si no lo estás practicando, porque eso se llama hipocresía. Y muchas veces se cae en esa bajeza de querer predicar y hablar bonito y hacer las conferencias magistrales cuando no se está practicando. Uy, yo siempre le pido a la divinidad que me aleje de eso porque eso me haría sentir como un mentiroso. Vuelvo y digo, no quiere decir que uno no se le olvide, también uno se le olvida respirar y otra vez uno es como que se acuerda y de hacer esta práctica y siempre estar en esa conexión. Para eso sirven los mantras. Yo les decía la vez pasada que el mantra Ejat o Aleph, Ales, constante inti, porque Ales quiere decir unidad y la unidad representa la ley del uno, la ley del todo, la ley de la unidad de donde emana todo. Dice el Sefer Yetzirah que del 1 del Manuel 2, del 2 del Manuel 3, o mentiras, licencia, solo dice el Tao Te Ching, y ahí emanaron todas las cosas del uno, del principio, y Ejad en hebreo quiere decir uno. Por eso la oracel por excelencia que representa la fe judía, que es la Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Shema Israel, Hasen Adonai, Hasen Ejad. Termina con Ejad. Ejad quiere decir uno, unidad. Y cada vez que pedimos unidad, vamos a tener esa conexión, porque por no cierto nos desviamos, nos distraemos. Lo que no podemos permitir en la primera oración que cuando nos levantemos es pedir a esa divinidad que nos mantenga conectados. La respiración nos va a mantener conectados. Que no se nos olvide la labor, que no se nos olvide cuál es nuestro objetivo, que no se nos olvide que no nos distraigamos con pequeñeces, que no nos distraigamos, que no nos identificamos con la situación, que no nos identificamos con la palabra, con una persona, con una situación, porque perdemos el objetivo, nos desconectamos de nuestro objetivo principal y la primera oración que hacemos es que todas las personas que lleguen me impulsen, que no me identifique, que me ayuden, que tenga la conciencia de mirar para qué llegaron esas personas, esa situación, y no me quede ahí yo dando vueltas, porque ese no es, a eso no vinimos, ese no es el juego, conocer las reglas del juego de esta vida, es conocer que hay actores, unos buenos, entre comillas, unos malos, entre comillas, el que hace el papel del malo, el que hace el papel de víctima, el que hace el papel de malvado, todos esos están y eso lo vamos a vivir diaria inti. Cuando iniciamos esa búsqueda diaria inti van a estar esos actores. El ego es hace parcel por ser de todo este entramaje, de todo este juego y la lucha no es con el hermano, con el vecino, con mi hermano, con mi papá que me dijo, que me dijo, que me dijeron. No, es con el ego de cada uno de ellos y es saber cómo el ego opera. Cuando yo empiezo a conocer las reglas, ya empiezo a ver la cosa diferente, ya empiezo a ganar el juego, ya empiezo a yo ser el que empieza a tener dominio sobre todo este drama, este es un drama. El Satán, aún el mismo Satán del que siempre se habla, y el Satán, y el Satán, y el Satán, y el Satán hace por ser también de este drama, de esta labor. Tú verás cómo labora, si te identificas y lo haces crecer y lo ennegreces dentro de sí, o empiezas a procesarlo y a blanquearlo dentro de ti. Y para eso menestemos las tecnologías que son antiquísimas y que hoy también los maestros han traído y que se facilitan la labor para poder empezar a vibrar en otra frecuencia, para poder empezar a vibrar que en Gamma. Entonces les decía que siempre nos enseñaron a vibrar en una frecuencia beta, pero hay otras frecuencias. Está alfa, está delta, está zeta y está gamma que hoy los científicos están librados. ¿Por qué? Porque resulta que esa tiene que ver con altos grados de espiritualidad, de conexión, de una verdadera espiritualidad, no de religión, no de religión, de verdadera espiritualidad. Y se hicieron algunos estudios con monjes del Tíbet y ellos estaban en su práctica cuando de repente los científicos pensaban que iban a tener de pronto ondas alfa, ondas teta, ondas delta, y resulta que esos monjes empezaron a mostrar con
en la resonancia que les estaban haciendo conectado en el cerebro, ondas gamma, y esas personas estaban despiertas. Y esas gammas solo se dan cuando la persona está en tranquilidad, cuando hay cero estrés, cuando la persona está en el aquí, en el ahora, cuando hay un grado de conexel, cuando hay un alto grado de compasel o de compasión, de amor hacia el otro. Entonces, ¿qué es la práctica que vamos a hacer? Porque ya son las 2:30 y lo más seguro es que vamos a continuar. Una forma de empezar a tener ondas gamma, empezar a vibrar. Recordemos que van a venir enfermedades, pandemias, que las antenas, G5, que enfermedades, que cáncer, todo eso va a llegar. O sea, esas antenas las van a poner, quieran o no quieran, van a llegar. El problema es en qué nivel de frecuencia nos vamos a encontrar. O en el nivel de frecuencia normal, en el que está el común de la gente, en el nivel de frecuencia del odio, en el nivel de frecuencia de la amargura, en el nivel de frecuencia del resentimiento, en el nivel de frecuencia del miedo, que esa es otra, el nivel de frecuencia del miedo. Por eso hay otra palabrita que les voy a enseñar, que es la palabra ahava, constante inti. Cuando me despierto, cuando me voy a hacer una labor, cuando me voy a reposar, en el diario vivir, la palabra ahava. Ahava en hebreo, recordemos que el hebreo tiene letras de poder, al igual que otros idiomas también sagrados, y la palabra ahava quiere decir amor. Y donde hay amor, verdadero amor, que debemos de traerlo, amor consciente, no hay cabida para el miedo, para bueno, una cosa es el miedo y el temor que es innato, es inherente en el ser humano. El dolor por la pérdida de un ser, eso es inherente en el ser humano. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a la persona y de pronto la pérdida de una persona, de un ser querido, o de pronto de una labor, bien, eso hace por ser. El exiges es cuando eso se mantiene en el tiempo. Cuando eso se mantiene en el tiempo ya empieza a ser ya como algo patológico, ya ahí sí tenemos que utilizar todas estas tecnologías para contrarrestar todo eso. Pero cuando una persona está pasando por un duelo, yo no puedo llegar a decirle, no, es que cómo así, que ya olvídalo y ya levántate. No, eso hace por ser de la persona, de la inherente en el hombre, en el interior del hombre, de que sienta eso por la persona querida, con la que compartió, con la posa, que vivieron varios heliocrones, 40 heliocrones de emposorio, con el hijo, con el hermano, con la madre. Pero yo no puedo llegar a decirle, no, el problema es cuando ya eso se empieza no se procesa y claro, se queda la persona ahí, se queda ahí, ya eso empieza a generar enfermedades en el miedo. Pero el miedo, el temor, con el temor nos han esclavizado, han esclavizado. Es una de las estratagemas que han utilizado. Cuando yo estoy en una conexel, en una seguridad en esa conexel de lo que me está ocurriendo ocurre por algo y que yo también soy co-creador de todo eso, ya no voy a tener ese miedo de esa forma. Ya no me van a dominar igual. Yo voy a estar vibrando en otra frecuencia, que es la que menestemos en estos tiempos que apremian. Y por eso menestemos circuncidar el huerzón, menestemos sacar esos mercaderes, menestemos sacar esos pueblos que están en la Gea prometida para nosotros poder ingresar. Si no los sacamos, no vamos a poder habitar ahí, porque ellos representan unas vibraciones densas de miedo, de temor, de orgullo. El orgullo se camufla. Él siempre se va camuflando, por eso debemos hacer, o sea, no podemos olvidar los ejercicios de introspección, porque el orgullo muchas veces se camufla como el ego es el padre y la madre del camuflaje, de las caretas. Él se pone caretas de sabio, se pone caretas de humilde, se pone caretas de profesor, se pone así, eso es el ego. Y tenemos que conocer las caretas de él. Él es antiquísimo. Y el orgullo, se dice que donde hay orgullo no puede habitar Dios. Yo puedo hablar bonito, la persona puede hablar cátedras hermosas, pero si hay orgullo es como si le diera una patada a la presencia divina, como si lo sacara fuera. Y por eso vemos mucha gente que aunque crece de pronto en conocimiento y conocimiento y conocimiento, no labora su orgullo y ese orgullo lo hace desviarse y cometer ciertas cosas. Entonces menestemos, se hace indispensable empezar a elaborar eso. Y con eso tiene que ver esa circuncisión del corazón.
Esa circuncisión del corazón nos va a conectar. Se dice que hay una relación, hoy le llaman, y eso es una técnica que conocían, por ejemplo, los mamos arhuacos, conocían esa técnica antiquísima. Y hoy la neurociencia lo demuestra, que debe haber una, le llaman ellos coherencia cardíaca, que empieza a haber una coherencia cardíaca en donde hay como un aumento de la tasa cardíaca, pero no de los latidos, no, porque al contrario, menestemos practicar o empezar a tener bradicardia. La bradicardia es bajar los impulsos del corazón. Eso nos va a hacer conectar mucho más con la esencia. Eso nos va a hacer conectar mucho más con nuestra labor interior. Eso nos va a hacer o dar las tecnologías o las herramientas más adecuadas para ganar nosotros la lucha espiritual. Recordemos que la lucha no es con el otro, la lucha no es con el vecino, la lucha no es con aquella empresa o con aquella cosa, la lucha es interna, con mi labor interna, con mis yoes, identificarlos, en qué cierto se muestra. ¿Y cómo hago eso? Tengo que preguntarme constantemente, ¿será que lo hice bien? ¿Será que este acto que hice fue bien? ¿Será que me apresuré? ¿Será que fue orgullo? ¿Será que me creí más que el otro? ¿Será que en este cierto habló fue mi personalidad y no mi dragón? ¿Será que fue un cierto de lujuria? ¿Será que en este cierto fue un cierto de envidia? ¿Será que sentí envidia? Eso tenemos que preguntárnoslo y llegar a la sombra de lo que hablaba Carl Jung, que no queremos llegar. Porque cuando llegamos a la sombra nos vamos a encontrar con lo sucio, feo y lo más horrible dentro de nosotros y siempre queremos es lo bonito, que nos alaben y nos digan, uy, ese dragón sí sabe, uy, qué bonito, cómo da esas conferencias, uy, qué calidad, qué sabiduría, pero no queremos llegar a aquello que de pronto es lo que tenemos que procesar y tenemos que empezar a cambiar y a ser alquimistas. Y una de las formas es cuando empezamos a soltar todo eso que nos detiene en el proceso espiritual y tiene que ver con la circuncisión del corazón. Tiene que haber una coherencia y se dice que cuando, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, mindfulness, que es la atención plena, yo me concentro en la respiración, en el inhalo, exhalo. Primero dejo la respiración lo más lenta que pueda. ¿Por qué? Porque cuando yo hago ese ejercicio lo más lento posible, inhalo profundamente lo más lento, le estoy enviando un mensaje a mi cerebro. Recordemos que todo es comunicación, todo. El secreto está en sabernos comunicar. La evolución del hombre está en la comunicación. No es solo comunicarme con la palabra. Cuando yo emito un pensamiento, cuando yo hago algo constantemente, le estoy enviando un mensaje a mi cerebro y estoy fortificando esas conexiones neuronales. Ahí están los hábitos. Si yo repito algo, fortalezco esas conexiones neuronales constantemente y creo unas redes neuronales fuertes, potentes, que tienen fuerza sobre otro hábito. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Tengo que empezar a cambiar eso y fortalecer, crear nuevas redes neuronales. Ahí entra la plasticidad neuronal para crear nuevos hábitos. Ahí ayuda el ayuno. Ahí ayuno el BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una molécula que se genera y producimos nuevas neuronas. Cuando yo tengo esos ejercicios de respiración concentrado y lo más lento, le estoy enviando un mensaje a mi cerebro y le estoy diciendo que estoy en un lugar seguro. ¿Por qué? Porque yo solo voy a respirar. Su merced solo respira de esa forma cuando se encuentra en un lugar seguro. Su merced en una pelea, en una discusión, en un accidente o algo que esté sucediendo, su merced no va a respirar así porque no está en un lugar seguro. Su merced la van a atracar y su merced no va a respirar así, no. Empieza a agitar la respiración. Ahí hay un mensaje, por eso mantener ese tipo de respiración constante e le digo al cerebro, Sister está en calma, Sister como que se encuentra en un lugar seguro, porque él no identifica, el cerebro, la mente no identifica si lo que estoy haciendo, lo estoy expresando es verdad o mentira. Por eso cuidado con ver esas novelas, cuidado con ver esas películas tenebrosas, cuidado con ver esas películas de violencia, porque estamos reprogramando eso dentro de nosotros. ¿Qué es lo que quieren? Meten eso a través del miedo. Entonces, inhalo lo más lento, y el cerebro dice, Sister está en un lugar tranquilo porque está respirando como cuando se encuentra en un lugar tranquilo, en su habitación, en su cuarto, allá debajo del árbol, a orilla del río, viendo el riachuelo. Es una técnica también, cuando tengamos la oportunidad de ir al contacto con el río, con la naturaleza, de quedarnos mirando el río. Ese es un problema de inmersel. Inmersel es como si yo me fusionara con el río y le doy a él para que él procese todo lo que yo no he podido.
los odios, los remordimientos, los rencores, la envidia, todo eso me concentro en el río, lo miro mirando la respiración. Ojalá después de haber hecho ejercicio físico fuerte, proaxelando, después de haber hecho runas, sentadillas, para fortalecer todo el femoral, donde está la fe, el poder, runas, runa tirotalio, flexeles, todo eso. Después de hacer eso, voy a hacer esos ejercicios de inmersel, busco un río, una naturaleza, respiro lo más lento, le envío el mensaje al cerebro y empiezo a respirar lento y empiezo a concentrar mi atención, ojo y oído, mi atención la empiezo a concentrar en el huerzón, en el corazón. Al yo concentrar ya le doy importancia al huerzón. Puedo tocarlo con las manos. Eso voy a crear una coherencia cardíaca. Ojo, no es que se aumenten los latidos del huerzón, sino que el corazón él tiene como un pequeño vaivén. Ese vaivén se ha perdido, tiene que ser armónico. ¿Cómo logramos eso? Cuando empezamos a hacer eso. Me concentro en el corazón y luego imagino que respiro y inhalo por el huerzón. Respiro e inhalo con el huerzón. Respiro como si por ahí entrara el aire. Hay un ejercicio que yo vengo practicando hace mucho tiempo, ya para culminar, para que no se haga muy extenso, y es concentrar en los latidos del huerzón y luego envío ese latido del huerzón a mi pie izquierdo, el dedo gordo del pie izquierdo, allí lo envío, respirando lo más. Si llega un pensamiento que me toca mañana ir a tal lugar, lo dejo pasar. Porque es que no es que vamos a dejar la mente en blanco, porque esa es la función de la mente, siempre estar emitiendo pensamientos. El problema es quitarle fuerza a esos pensamientos y que ya no sean tan seguidos, porque eso en neurociencia se le conoce como rumiar, como estar siempre pensando y eso genera un estrés interno y la cantidad de enfermedades que trae. Ansiedad, que hoy el foco de muchas enfermedades es la ansiedad. La ansiedad, menestemos bajarle a la ansiedad. Y una de las formas es esta, hacer actividad física y también hacer la atención plena, concentrarme en los ejercicios de respiración, además de los neuroquímicos que se producen en el cerebro, como la serotonina, como las endorfinas. Entonces envío ese latido del guasón y eso, ¿saben qué voy a lograr con eso? Además de todos los beneficios, que voy a tener un control sobre el guasón. Y yo después le voy a dar orden al guasón que le empiece a bajar los latidos. Los empieza a bajar. Cuando yo empiezo a tener esa coherencia cardíaca, y yo empiezo a respirar, inhalar por ahí, envío el corazón a la mano izquierda, al dedo izquierdo. Hay una forma, una técnica que a mí me funciona mucho y es sentir siempre, voy en cualquier lugar, y ahorita lo estoy practicando mucho más, sentir los latidos del corazón en mi mano izquierda, llevarlo ahí. Ahí tengo una atención plena constante, estoy haciendo una meditación activa. Lo envío al dedo izquierdo, lo empiezo a mirar a los dedos, lo empiezo a enviar a la oreja, a la oreja izquierda, al hemisferio derecho, al hemisferio izquierdo, a mi nariz. Ahí lo siento, voy sintiendo los latidos y luego yo le puedo hablar. Siento en mi rostro, esa es una técnica que practicaban los ayurvedas. En el rostro siento como si el corazón lo tuviera ahí, como si lo tuviera ahí. El sístole y el diástole, el sístole y el diástole, envío la forma. Ya cuando llego algún tiempo en ese estado de sentir los latidos del huerzón, me pongo la mano en el huerzón, inhalo, exhalo, lento, inhalo, diafragmáticamente, exhalo. Entonces empiezo a buscar una sensación de paz, una sensación de armonía. Me imagino de pronto, no sé, un sobrinito que quiero mucho, una persona que aprecio mucho, mi sobrinito, mi niño, mi niña, un ser, sobre todo un ser pequeño que ellos irradian como esa tranquilidad, ese amor. Cuando uno quiere y abraza, se genera oxitocina, o sea, hay una cantidad de sustancias que se generan de la medicina que tenemos, de la farmacia que tenemos, y una de las formas es cuando empezamos a tener esta coherencia cardíaca. Hoy la neurociencia está muy enfocada en esto, y como les digo, esto es una técnica que utilizaban los ayurvedas y hace 5.000 y más heliocrones antes de Cristo, que utilizaban sobre todo, que yo conozca, los mamos arhuacos de la Sierra Nevada. Tener coherencia cardíaca, ojo, no es aumentar los latidos, no, es un vaivén que tiene el huerzón y que se ha perdido. Y él tiene una comunicación, es más, dicen que es el huerzón el que le envía las señales al cerebro. Se hicieron algunos estudios en el cual a la persona le ponían ciertas preguntas, como algunas
que la respuesta era como agradable, la otra respuesta no era agradable, y en los artefactos que tenían los neurocientíficos, habían ciertas vibraciones del corazón, había como ciertas frecuencias antes de la persona elegir. O sea, eso tiene que ver mucho con la intuicel. Recuerda que tenemos que conectarnos con la intuicel, más aún que buscar poderes y todo eso, no, la intuicel, que es la voz de Dios dentro de nos. Y esto va a ayudar a oír mucho más. ¿Por qué? Porque ponemos una cáscara, ponemos una capa que no permite que oigamos la voz interior. ¿Por qué? Porque estamos pendientes o le damos más importancia, nos identificamos con las situaciones, nos identificamos con el Señor, la persona que estaba allá, con el maestro, con el jefe, nos identificamos con la situación de la esposa, con las situaciones diarias, y en la gnosis nos enseñaban que debemos vivir la vida como una película, como un drama, como una obra de teatro. Nosotros somos artífices. O quieres ser tú la víctima o quieres ser tú el héroe de la película. Para lograr el héroe no tengo que identificarme porque todos ellos son actores que hacen por ser de mi crecimiento, ¿cierto? ¿Para qué están ahí? Para hacerme crecer. O imagínense una película donde no hay malos, o una película donde solo hay buenos, o una película donde solo hay una sola línea y no está como los vaivenes, las vicisitudes de la vida que se presentan. Pues no tenía como sentido. Igualmente es esta vida o esta situación que nosotros llamamos vida. Entonces tenemos tener esa coherencia y hay una relación. Se sabe que el cerebro tiene, bueno, antes se decían que eran 100.000 millones de neuronas, hoy se sabe que son aproximadamente 86 millones de mil neuronas. Un poquito más, un poquito bien. El corazón también tiene neuronas. Se han descubierto 40.000 neuronas ahí. Y hay una comunicación directa entre el corazón y el cerebro. Menestemos empezar. Y cuando empezamos a tener ya esa sincronización y a sentir esa paz o a sentir, es ahí podemos hacer un ancla. En la PNL, un ancla es una situación de pronto que nos generó emotividad y poderla anclar y poderla recordar. De igual forma, de pronto el olor de la casa de la abuela, cuando la abuela hacía el pan, o el perfume que tenía el abuelo, y uno recuerda y trae toda esa escena solo con el olor. Igual pasa, nosotros podemos programar nuestra mente para tener esas anclas. Entonces uno programa la ancla, se toca un dedo, se toca dos dedos y dice, cada vez que me toque estos dedos, primero uno entra en estado de relajación. Bueno, esto es algo adicional a lo que les estoy enseñando. Yo digo, cada vez que yo entre en este proceso, voy a recordar, voy a estar en tranquilidad. Entonces yo me toco, puedo unir los tres dedos, y ya el cerebro le empiezo a dar la ancla de que cada vez que yo inhale 3 veces o cuando visualice 3 veces el número 3, voy a entrar en alfa. Eso me va a ayudar. Igual podemos programar esto para cuando sentir esa sensación de pronto de sensación de, recordemos por ejemplo, cuando tuvimos de pronto un éxito, algo que logramos y recordar esa sensación, uno se empieza a programar y crea un ancla. Esas son las famosas anclas, en donde digo, cada vez que no sé, me toque las manos así, haga así, voy a recordar ese entusiasmo. De triunfo, de que sí podía, de que a pesar de las situaciones que se me presentaron, lo pude lograr. De un ancla. Cada vez que me toque las manos, voy a recordar eso. Igual que cuando de pronto siempre estamos creando anclas, solo que de forma inconsciente. ¿Sí? Constantemente creamos anclas, que murió un ser querido, la abuelita, y de pronto pusieron un sonido, una melodía que a ella le gustaba, y cada vez que la persona escucha la melodía, se pone triste. ¿Por qué? Porque creó un ancla, solo que inconsciente, de la situación del concierto cuando fue el funeral de su abuelita o de su ser querido. Entonces, vuelvo a recapitular ya para cerrar, licencia, que el tiempo se nos está alargando. Inhalo lo más lento y profundo. Le digo al cerebro de que estoy en un lugar seguro porque estoy respirando así. Eso de estar pendiente de la respiración. Si llega un pensacierto que no ha apagado el agua, que no ha apagado la luz, no importa, lo dejo pasar, me vuelvo a concentrar. En ese concierto, en la próxima clase, voy a enfocarme ya un poquito de lo que dice ya a nivel científico, un poquito más técnico, pero que no es importante y no es importante, porque lo importante es la práctica. De lo que se genera en el cerebro, lo que dice la neurociencia, de cuáles son las líneas que se fortalecen y por qué es importante fortalecer toda esa porción. Inhalo, exhalo, me concentro en el huerzón como si inhalara por el huerzón y luego empiezo a sentir esa sensación como de sensación, un lugar de paz,
por alguien, de paz, de armonía, de compasión, porque se logró, ojo a esto, los científicos lograron descifrar que cuando se está en esa vibración de compasión, de esa paz, de ese amor un poquito más del amor terrenal, de ese amor más allá, de esa compasión hacia los seres, hermanos, amigos, seres, sentirse, no identificarnos y sentirme, porque la persona está muy pasando por mi existencia, identificarme, no, es saber, sentir que yo puedo ayudar, sentir que yo tengo la capacidad de ayudar y que ese ser también hace por ser, es un hijo de Dios, sentir esa paz, esa compasión, se empiezan a generar ondas gamma. Y las ondas gamma nos meten en otra frecuencia. Miren ahí el secreto cuando la Biblia decía, circuncida tu corazón. Y las religiones, de pronto nos quedamos ahí en lo literal, nos aprendemos el verso en donde aparece en la Biblia, pero hay que ponerlo en práctica. Entonces, listo, gratísimas por la atención prestada. Licéncienme si en algún momento no me supe explicar, pero sepan que es con mi anhelo es poder emitir algo que de pronto he venido experimentando y me he venido practicando, junto de pronto darle un poquito de un toque científico a lo que los maestros nos enseñan, a lo que nos han enseñado en esta doctrina del Tao Judaísmo, pero es con todo el cariño poderles llevar este mensaje a los seres y que sus mercedes sean multiplicadores, porque yo no me puedo quedar con esto, porque el secreto está en recibir, pero para dar. Hay que pedir y pedir dinero y pedir y conectarme con la prosperidad, pero para ayudar más. Ese es el secreto. Esa es una forma de hackear. Hay mucha gente que pide desde el egoísmo. Pedimos para el deseo de recibir para yo solo. Uy, yo recibo esta técnica y la guardo para mí. ¿Y por qué la voy a dar? Y yo recibo para mí, para mí, para mí, para mí. No, yo pido y pido y pido dinero y pido prosperidad con el deseo de poder ofrendarle a otro, de poder que otro también contribuya y que ese se multiplica y ese sea multiplicador también y que muchos más seres logren, porque sabemos que la liberación es individual, eso es así, yo tengo que hacer mi liberación, yo tengo que hacer mi labor individual, mi lucha y mis artes marciales internas tengo que hacer las dos, pero en la medida que yo ayude a otro, ese otro me va a ayudar a mí, o por ley de correspondencia me voy a ayudar. Ese es un secreto. Entonces, gratísimas y bueno, si hay alguna pregunta, alguna inquietud, y terminamos por el día de hoy con una oración. Bueno, gratísimas, maestro, por esa ofrenda que su merced nos realiza el día de hoy. Es algo que es muy importante también para nuestro día a día porque son ejercicios o prácticas que podemos hacer en nuestra cotidianidad, que debemos es más ser conscientes de nosotros y de nuestro entorno. Entonces, gratísimas por esa recomendación. Maestro, no sé si Adolfo Vélez nos puede ofrendar la oración de cierre. Bueno, por lo que veo, Adolfo no puede abrir el fono. No sé si su merced, maestro, como última ofrenda del día de hoy, nos puede ofrendar la oración de cierre. Sí, claro que sí. No se oyó el timbre. Licencia, maestra Audimar, No se oyó el timbre. ¿del ser al que le pedí en la oración? Exacto, no sé a quién le pidió la oración. En el chat aparece el ser Adolfo Vélez. Pero bueno. Después de Adolfo Vélez, no sé, se oyó, se dijo otro y no lo oí. No era el maestro, es para Vélez. Listo, gratísimas. Voy a elevar la oración, claro, con todo gusto. En Luna de Peticel, elevamos la oración en este hoy, dando las gratitudes a la divinidad, a Dios, por ofrendarnos un día más,
este día de Shabbat, un día más de labor interna, de autoobservación, de aprendizaje, de conectar mucho más con la fuente divina, con la luz, con sus enseñanzas. Agradecidos por la oportunidad que nos da, por la salud física, mental y espiritual, por los aciertos físicos, por el sol, por el agua, por la luna, por el fuego, por los seres que nos acompañan, el lugar en donde reposamos, aún la cama donde podemos reposar. Agradecer por todas esas bondades que nos ofrenda constante Inti, aunque sabemos que nos falta muchísimo en este camino espiritual y muchas cosas por mejorar, pero sabemos que con su grandioso, infinito amor, cada día más nuestros pasos serán mejores para encontrarnos nuevamente con la luz. Pedimos que nuestro verbo sea fortalecido para, en la medida de lo posible, siempre que sea nuestra palabra para bendecir en vez de maldecir, para agradecer, para dar un mensaje de esperanza, para dar un aliento a aquel que lo meneste y aún para nosotros mismos, para que nuestro verbo, nuestra palabra, aún por muchas y con cosas por mejorar, sirva de aliento y sirva a otros seres como un aliciente en este transitado, en este camino espiritual en donde todos hacemos por ser de un todo. Ayúdanos, Señor, a no identificarnos con las situaciones. Ayúdanos a cada día que nuestros pensamientos siempre giren en derredor del bien, nuestros pasos giren en derredor del bien, que miremos al hermano como una porción también de nos, que está en una frecuencia, que está en un nivel espiritual, y no identificarnos con las dogmas, religiones, saber que cada uno vamos en nuestro nivel espiritual. Agradecer igual, Inti, por los maestros donde quiera que se encuentren, que sea la prosperidad, la fuerza, la voluntad en ellos, la abundancia, el alicierto físico y el alicierto espiritual, para que siempre estén ayudándonos y guiándonos en este camino. Igual, Inti, agradecerle a los seres que hicieron posible que se pueda dar la conferencia del día de hoy, la venerable maestra Barrio Alcer por el espacio de su portal, igual a la hermana Lisette Ariza por su tiempo y su dedicación para que puedan llegar estas palabras a muchos más seres. Por los méritos de la energía Cristo, por los méritos de los hombres justos y castos que han llegado a esta esfera en este tiempo y en otro tiempo, por los méritos del gran Abraham, por los méritos del gran Isaac, y por los méritos del gran Jacob, lo pedimos. Aum, Om Sea. Aum Om Sea, gratísimas, maestro, también a su merced, por esta hermosa ofrenda que nos realiza el día de hoy, por este alicierto espiritual. Gratísimas, y a todos los presentes también gratísimas. Les recomiendo estar pendientes porque a las 7 de la noche tenemos también una conferencia con el maestro Dwijasi, con el Mahatma Dwijasi, para que todos estemos conectados. Bueno, no siendo más, gratísimas a todos los presentes, gratísimas también al padre del Hardy Stater. Gratísima maestra, su merced también por su tiempo y por su ayuda en este hoy. Igual, Inti, a todos los seres. Hasta pronto. Paz y luz, paz sin beneficio. Bueno, a todos los presentes, gratísimas por su contenido. Nos vemos más adelante. Que tengan un excelente día, Shabbat. Tao, tao.